Con el anterior grupo he tenido problemas y no he podido concluir el tema. No sé si está todo bien. Sí, doctor, está bien, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a continuar llevando la materia. Vamos a hablar, habíamos indicado, ¿no? Que íbamos a empezar siempre llevando en más, después en menos, etcétera, ya todas las enfermedades. Entonces ahora ya hemos llevado en más, digamos, en relación a lo que significaba la acromegalia y gigantismo, o sea, sobre todo relacionado con la hormona del crecimiento, ¿no? Los otros tipos hormonales en más los vamos a llevar ya cuando llevemos las respectivas glándulas en tiroides, por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿no? Primario, el secundario y terciario, o sea, glándula, hipófisis y hipotálamo, ¿no? Entonces vamos a ver las enfermedades por hipofunción adenohipofisiaria, ¿no? Sí, lo característica de los hipopituitarismos es, ¿no? Son afecciones diversas que van a causar la pérdida total o parcial de la función adenohipofisiaria, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a depender sobre la extensión del déficit, ¿no? O sea, ahí va a haber el tipo de hormona o hormonas afectadas, ¿no? Si es un panhipopituitarismo, que significa todas, o los hipopituitarismos a veces selectivos, ¿no? De hormona del crecimiento, de tiroides, etcétera, ¿no? La edad del paciente, ¿no? Es diferente que la enfermedad empiece antes de la etapa de crecimiento o posterior a los cierres de los cartílagos. Y la velocidad de instauración, ¿no? Si esta es aguda o esta es crónica. Generalmente se van a producir ya alteraciones hormonales cuando el 75% de la glándula se ha destruido. Cuando está en un 90% ya vamos a encontrar un déficit total hormonal, ¿no? O sea, los panhipopituitarismos, afección de varias hormonas. O sea, cuando la lesión afecta una o varias hormonas se denomina hipopituitarismo y cuando va a afectar a todas, ¿no? Se llama panhipopituitarismo. Pan significa, de acuerdo a la terminología, todo, ¿no? Todo la pituitaria o la hipófisis. Sí. Vamos a ver dos categorías, los primarios, ¿no? Sobre todo inherentes a la glándula hipofisiaria, ¿no? Ausencia o destrucción de las células hipofisiarias, y secundarias, sobre todo por la falta de estímulo a nivel hipotalámico del tallo, ¿no? O sea, falta de las liberadoras a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces estamos hablando de dos importantes, las primarias y las secundarias, ¿no? Los tumores hipofisiarios pues van a ser la causa más frecuente de hipopituitarismo, ¿no? Llámese un crecimiento de un tumor hipofisiario, sea en la misma glándula o extra hipofisiaria, ¿no? O sea, fuera de la glándula, que va a comprimir, va a anular o destruir, ¿no? El tejido hipofisiario normal, ¿no? O sea, hablamos de extrahipofisiario, en algún caso, pues la presencia de algún tumor a nivel cerebral, sobre todo en la zona hipotálamo hipofisiaria, ¿no? En caso de algún accidente, en caso de algún traumatismo a nivel craneal, etc. Esto han debido ver en ginecología, ¿no? La necrosis isquémica de la hipófisis asociada al periodo puerperal, ¿no? Llamado también, de acuerdo a su autor, el síndrome de Sheehan, ¿no? Que sobre todo se produce después de un parto complicado, donde existe una hemorragia abundante, va a haber hipotensión y por ende una disminución del riego, del flujo sanguíneo a nivel de la hipófisis, de la adenohipófisis, que habíamos indicado, ¿no? Que en la mujer siempre es de mayor tamaño que en el varón, y en las épocas de embarazo, lactancia, etcétera, aumenta aún más, entonces necesita mayor
cantidad de sangre, ¿no? En este caso se va a desviar la sangre, se va a producir una isquemia a nivel de los vasos hipoficiarios y por tanto una necrosis, ¿no? Y infarto y fibrosis posterior. También otras enfermedades, hablamos de la arteritis de la temporal, algunas vasculitis ya de tipo autoinmune y la apoplejía hipoficiaria, o sea, la falta de irrigación, la necrosis isquémica de la glándula, pues va a producir diversos grados de hipopituitarismo, ¿eh? Algunos procesos infecciosos, algunos procesos granulomatosos, como la sarcoidosis, la hipofisitis linfocitaria, ¿no? De base inmunológica, la hemocromatosis, ¿no? Y algunos hipopituitarismos ya más selectivos, ¿no? Con déficit de gonadotrofina y la tiroestimulante. Eso vamos a ver, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica, ¿no? Donde va a haber ya alteraciones a nivel de las gonadotrofinas, inclusive si es antes de la pubertad, etcétera, va a haber una ausencia de pubertad, una disminución o una pubertad retrasada, ¿no? En pacientes con insuficiencia renal crónica. Bueno, también hay que mencionar las iatrógenas, ¿no? En el caso de cirugías, en el caso de radiaciones, algunos, sobre todo cuando se hacen las radiaciones en tumores malignos de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, esto se ve que la glándula hipoficiaria pues es sensible a las radiaciones, ¿no? Si estamos queriendo irradiar un tumor, pues va a haber también lesión de los otros grupos celulares que van a estar normales, ¿no? En su desarrollo, en su fisiología. También cuando se hacen las cirugías, ¿no? Las exeres de tumor hipoficiario, habíamos hablado que el tratamiento ideal en el gigantismo, en la acromegalia, sea un tumor, llámese mamosotropo o somatotropo, y la técnica, pese que ahora ya está mucho más avanzada, es mucho menos complicada que anteriormente, sin embargo, también se puede dañar tejido adyacente o tejido normal, ¿no? Produciendo grados de hipopituitarismo. Ahora los secundarios, cualquier lesión a nivel del área hipotalámica, ¿no? Y va a producir la interrupción de esos flujos normales, ¿no? De las liberadoras hipotalámicas, lesiones a nivel de tallo cerebral, lesiones a nivel del mismo hipotálamo, la presencia de tumores, hemorragias, etcétera, donde no hay una liberación adecuada de los factores estimulantes, ¿no? Como la del crecimiento, la TRH, la GnRH, la CRH o corticotropa, ¿no? Liberadora corticotropa. Entonces, al no haber estos estímulos hipotalámicos, pues va a haber un déficit o ausencia de estimulación a nivel hipoficiario, ¿no? Un cuadro que vamos a ver que es la diabetes insípida, que es tal vez la manifestación más precoz de alguna lesión a nivel hipotalámica, ¿no? Ahora, causas, como hemos indicado, ¿no? Fracturas de bases de cráneo, secuelas quirúrgicas, en este caso a veces existen hiperprolactinemias, así como diabetes insípida. Al hablar de diabetes insípida, vamos a ver que los tramos, los cuadros quirúrgicos a veces producen diabetes insípida, ya sea permanente o transitoria. Resumiendo, entonces tenemos los primarios, o sea, de la misma glándula hipoficiaria, tenemos los tumores, el síndrome de Sheehan, las apoplejías, infecciones, enfermedades metabólicas, granulomatosas, autoinmunes. Entra también aquí las iatrógenas y las idiopáticas, ¿no? Donde no
hay una causa aparente de enfermedad denominada idiopática, ¿no? Que en la actualidad ya un poquito está fuera de, y ya no se utiliza mucho esa terminología porque se trata de llegar a un diagnóstico ya más eficaz y un diagnóstico más exacto. Los secundarios a nivel hipotálamo, cuello, hipofisiario, tenemos los tumores, las secciones traumáticas, ¿no? Del tallo, alteración de cualquier tipo a nivel hipotalámico, ya sea presencia de tumores, presencia de procesos inflamatorios, infecciosos, autoinmunes. Aquí vale la pena mencionar también los nutricionales y los psíquicos, ¿no? Tanto la malnutrición como la obesidad también pueden producir ciertos grados de hipopituitarismo, las psíquicas como la anorexia nerviosa, igual, y artrógenas idiopáticas. En la presencia de tumores, por ejemplo, los pinealomas, ¿no? O sea, más se ve esto en niños que están asociados a pubertad precoz e hipogonadismos, ¿no? El craneofaringioma, vamos a ver también extenso posterior, que es el tumor más frecuente en los niños que producen ciertos grados de hipopituitarismo. Habíamos hablado en relación a la nutrición, ¿no? La obesidad, alteración de la secreción de gonadotropinas y hormona del crecimiento. Tanto la sobrealimentación como la malnutrición, ¿no? La anorexia nerviosa, que causan problemas a nivel de las gonadotrofinas. Diatrógenas, inclusive el uso o el tratamiento de algunas enfermedades, como por ser el uso de los glucocorticoides, ¿no? Que van a frenar la producción de ACTH, el uso de anticonceptivos, ¿no? Antiguamente los anticonceptivos venían en base a progesterona y estradiol, pero a dosis elevadas, ¿no? Ahora tenemos de origen sintético, pues con dosis, podríamos decir, casi fisiológicas, ¿no? Casi normales en relación a las cantidades de estas hormonas. El uso de citostáticos, la irradiación terapéutica, hay un síndrome llamado de Kallmann, ¿no? Que se produce un hipogonadismo hipogonadotropo. Y los déficits secretores de hormona del crecimiento con alteraciones, ¿no? A nivel del crecimiento, sobre todo en niños, antes o durante la etapa de desarrollo somático. Generalmente son de origen hipotalámico, ¿no? Nuevamente, ¿no? El cuadro clínico va a depender de la extensión de la afectación, cuánto de daño existe a nivel del área, las hormonas que están implicadas, la edad del paciente y la rapidez con que se instaura la afección. Generalmente en los niños, alteraciones en el crecimiento y desarrollo puberal, y en los adultos más relacionada con las gonadotropinas, que sería la presencia de hipogonadismos, ¿no? Ya los panhipopituitarismos, o sea, ausencia casi total hormonal, ¿no? La diabetes insípida se va a presentar en horas y la insuficiencia suprarrenal en pocos días, ¿no? O sea, aquí generalmente el cuadro se va a instaurar en forma de larga data, ¿no? A veces pasa inadvertido durante años, ¿no? Sobre todo en las formas crónicas, decimos, ¿no? Aquí tenemos un cuadro agudo, ¿no? El síndrome de Sheehan o infarto hipofisiario posparto, ¿no? Durante el alumbramiento, o sea, la salida del producto, pues existe una hemorragia abundante que va a causar hipotensión, va a causar shock. Tiene tratamiento médico, pero realmente lo que hemos indicado, ¿no? De que se produce un déficit de irrigación a nivel de la hipófisis y va a haber una necrosis, ¿no? Un infarto a nivel hipofisial.
después del parto, pues la ausencia de lactación o no va a haber lactación por déficit secretor de la prolactina y generalmente no aparece ya la regla, ¿no? A veces aparece a los pocos meses y posteriormente puede desaparecer ya completamente, ¿no? Por déficit de las gonadotropas hipofisiares. Déficit suprarrenal secundario a déficit de STH, ¿no? Generalmente después de haberse producido, ¿no? El déficit de gonadotropinas, pues va a haber regresión, ¿no? Estamos hablando de una mujer gestante o posgestante, cuando tiene un alumbramiento anormal, entonces, posterior a esto va a haber involución de los caracteres sexuales secundarios desarrollados, ¿no? Involución mamaria, pérdida del vello axilar y pubiano, es como si fuera una menopausia muy adelantada, ¿no? Pues después de un parto. Un hipopituitarismo secundario por déficit de la TSH, ¿no? Y con las características, ¿no? Intolerancia al frío, eh, apatía. Ya vamos a ver en hipopituitarismos, ¿no? Las características, alteraciones a nivel conductal, alteraciones a nivel de memoria, etcétera, ¿no? También alteraciones a nivel de la piel, ¿no? Va a haber una despigmentación de areolas, o sea, areolas mamarias, y el déficit de vasopresina puede ocasionar una diabetes insípida, ¿no? Aquí el daño más va a ser a nivel de la adenohipófisis y en el caso de lesiones a nivel hipotalámica también pueden existir estas alteraciones a nivel del ADH con diabetes insípida también presente, ¿no? Y las alteraciones de la GH en adultos, o sea, la hormona del crecimiento, realmente no produce manifestaciones clínicas, ¿no? Habíamos indicado la GH en el adulto que está sobre todo relacionada, ¿no? Con el envejecimiento prematuro, algunas alteraciones a nivel de, en caso de traumas, etcétera, cicatrización de heridas, etcétera, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Ver qué déficit hormonales hay, ¿no? sé, hay que hacer una dosificación de las hormonas adenohipofisiarias, ¿no? Hormona del crecimiento, la TSH, ACTH, las gonadotropas, etcétera, para definir, ¿no? El déficit es un déficit hormonal parcial, un déficit hormonal total, ¿no? Que vamos a ver si, o sea, excluir un fallo primario a nivel de las glándulas diana, ¿no? O si es una hipofunción primaria, hipófisis, o secundaria, hipotálamo, ¿no? En este caso también por el cuadro clínico podríamos ver la presencia, decimos, de un trastorno no endocrino, ¿no? La anorexia nerviosa, etcétera. Ahora, el fallo primario, llámese, por ejemplo, un hipotiroidismo primario, o sea, de origen tiroideo u otro tipo de deficiencia hormonal, pues a veces en la parte clínica no son distinguibles, digamos, o en general son indistinguibles del hipopituitarismo, ¿no? El cuadro clínico va a ser similar, siendo primario o secundario, con la excepción de la etiología, ¿eh? Cuando hay algún problema de tipo autoinmune, por ejemplo, ¿no? Las alteraciones de tipo autoinmune se van a sumar a estos cuadros de hipopituitarismo algunas otras lesiones presentes en los trastornos autoinmunes, ¿no? Como diabetes mellitus, la presencia del vitiligo, ¿no? Y también considerar, ¿no? O sea, descartar si en el diagnóstico, pues, que sea debida
a otro tipo de alteraciones, en este caso no endócrinas, como las psiquiátricas, como las nutricionales que hemos mencionado. Y ahora el tratamiento, pues, es evaluado, ¿no? El déficit hormonal, ver qué tipo de hormonal está involucrado, ¿no? Y pensar en hacer una terapia de sustitución hormonal, ¿no? Generalmente empezamos con glucocorticoides, posteriormente hormona tiroidea, ¿eh? El déficit de gonadotropas o hormonas sexuales dependiente de la edad del paciente, ¿no? Si es un déficit hormonal ya posterior a cierta etapa de la vida, o sea, posmenopausia, etcétera, pues hay que ver las necesidades del uso de hormonas, ¿no? En este caso, si hablamos del síndrome de Sheehan, realmente estamos pensando en una mujer joven, llámese 20, 30 y tantos años, etcétera, que va a requerir terapia hormonal con hormonas sexuales, ¿no? O sea, esteroides sexuales, ¿no? Y en el caso del déficit de la GH, pues generalmente no se utiliza ya la terapia supletoria ni tampoco para los de la prolactina. Aquí tenemos lo que generalmente se denomina esta la caquexia de Simmons, ¿no? O sea, es un panhipopituitarismo donde va a fallar casi todos los grupos hormonales, ¿no? Donde vamos a ver atrofia mamaria, vamos a ver enflaquecimiento, vamos a ver disminución del vello pubiano, etc. De acuerdo a la literatura, es síndrome de Sheehan, ¿no? Paciente joven, ya con cierta tendencia a la obesidad y ausencia del vello axilar, ¿no? No es, o sea, de acuerdo a la literatura he sacado esta foto, ¿no? Entonces, igual que los hiperproducciones hormonales en relación a la adenohipófisis, vamos a ver también en forma específica las hipofunciones a nivel de la hormona del crecimiento, ¿no? O sea, hemos hablado de la hiperfunción de hormona del crecimiento, gigantismo acromegalia, aquí vamos a ver el déficit de la hormona del crecimiento en relación a lo que se denomina pues el enanismo, ¿eh? O sea, el concepto sería un déficit de hormona del crecimiento que puede presentarse como un panhipopituitarismo o como un déficit aislado, ¿no? Cuya relevancia, cuya importancia sobre todo es durante la infancia, ¿no? Hemos hablado de la edad del paciente, en este caso es importante porque van a producirse ciertos cambios por ausencia o déficit de la hormona del crecimiento. Esta puede ser congénito o puede ser adquirido, ¿no? En la parte adulta, pues hemos dicho que la hormona del crecimiento no tendría mucha significancia o una significación clínica, ¿no? Solamente vemos la cicatrización de heridas, la reparación de fracturas óseas, el bienestar corporal general, ¿no? El envejecimiento prematuro. Y en la infancia va a ocasionar un retraso de crecimiento, ¿no? Entonces, ya una vez que se ve el cuadro clínico, realmente ya los congénitos, o sea, en el crecimiento durante el nacimiento del niño puede haber episodios de hipoglicemia, ¿no? Sobre todo ya durante la infancia va a presentarse hipoglicemias periódicas y ya la presentación clínica habitual va a ser entre los 4 a los 10 años, ¿no? Realmente lo que utilizamos o lo que hacemos en la práctica clínica pediátrica, ¿no? No solamente se ve niño enfermo, sino también se ve niño sano.
¿no? Entonces ya cuando se empieza a controlar, se empieza a seguir a un niño sano, pues tenemos los percentiles, ¿no? De crecimiento, inclusive en su tarjeta de vacunas, ustedes han de ver y conocen que existen, ¿no? 3 líneas, inclusive a veces pintados en colores, donde viene la obesidad, viene el normal y viene el bajo peso, o al revés, ¿no? Bajo peso, normal y sobrepeso, ¿no? Ya definiendo de acuerdo a talla, de acuerdo a etapa de crecimiento, edad, etcétera, ¿no? Pero ya uno va a ir sospechando, pues, esto cuando ya va madurando, digamos, el, el, el niño, ¿no? O sea, el niño recién nacido, decimos carita de bebé, etcétera, pero a medida que va pasando los meses ya adquiere más características de un niño mayor, ¿no? En este caso, pues aún va a presentar rasgos característicos de inmadurez corporal y retraso tanto en la talla ósea, o sea, en la edad ósea como el tamaño, ¿no? En la talla en sí. Pese a esto, a la ausencia o déficit del AGH, pues los niños van a crecer, pero a una velocidad de 1 centímetro por año y la etapa, el término de la etapa de crecimiento se va a prolongar debido al retardo del cierre de las epífisis, o sea, el retraso óseo, ¿no? Sin embargo, pues hay que empezar a actuar. Uno sospecha de algún problema, de un déficit de hormona del crecimiento, entonces hay que pedir, ¿no? En laboratorio y ver y controlar por qué el tratamiento pues tiene que ser en forma más temprana antes de que el niño haya concluido, digamos, su etapa de crecimiento. En ese caso no va a haber ya más tratamiento para el niño. En sí, las causas del déficit hormonal van a ser 3, ¿no? Alteración en la secreción de la liberadora hipotalámica del crecimiento, ¿no? Que ese es alrededor de un 80% de los casos. Alteración de las somatotropas hipofisiarias, o sea, las células productoras de hormona del crecimiento a nivel hipofisiario, y también puede haber alteraciones en los receptores o los órganos o tejidos diana periféricos, ¿no? Hay un enanismo que se denomina de tipo Larón acá. ¿Eh? En la alteración hipotalámica, ¿no? Una falta de respuesta secretora de la hormona del crecimiento ante los estímulos hipotalámicos y una respuesta conservada a la administración de la liberadora hipotalámica, ¿no? Indicando que la hipoxia está intacta. O sea, para el diagnóstico diferencial en sí, la alteración hipotalámica, podemos utilizar la hormona liberadora de crecimiento. Ahora, en esta eh, clasificación también hay que ver lo que se denomina el déficit de liberación hipotalámica o la disfunción neurosecretoria, ¿no? Que aquí esta disfunción neurosecretora se ha visto que el problema no es tanto por déficit o ausencia hormonal, ¿no? Sino más es debido a una deprivación afectiva, ¿no? O sea, un problema, por eso llama neurosomático, ¿no? O sea que se ha visto en niños, por ejemplo, donde existe a nivel familiar un maltrato, una deprivación afectiva, hogares con niños problemáticos, con conflictos, etcétera, donde no va a funcionar muy bien esta secreción de la hormona liberadora, ¿no? O sea, produciendo estos déficits neurosecretores, ¿no? Y se comprueba eso posterior cuando el niño sale de ese ambiente, ¿no? Sale de ese ambiente donde existe maltrato, donde existe deprivación afectiva, ¿no? Esto, por ejemplo, en niños que crecen en hogares, ¿no? En asilos de niños, ¿no?
donde son adoptados estos niños y se ve a posterior el crecimiento normal, ¿no? de estos niños. Igual cuando son separados de los padres con problemas a nivel familiar, ¿no? Déficit neurosecretor. Ahora el déficit, eso es el hipotalámico, ¿no? El déficit hipofisiario es más raro, ¿no? Hemos hablado 98, un 2%, ausencia de células somatotropas productoras de la hormona del crecimiento o alteraciones de tipo mutación genética, etc. Ese sería el segundo, y el tercero hemos hablado de alteraciones a nivel de los receptores, o sea, a nivel de los tejidos diana periféricos, ¿no? Donde van a existir defectos en el receptor de la hormona del crecimiento, ¿no? Que va a causar enanismos, ¿no? Aquí la característica es niveles elevados de la hormona de crecimiento y bajos del factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Son los enanismos de tipo Laron, ¿no? Hemos dicho que una vez que se produce la hormona, la liberadora hipotalámica, esta estimula la hipófisis llega a los tejidos de forma directa para ya iniciar las etapas de crecimiento por aumento de síntesis proteica, etc., lo que habíamos hablado en generalidades, y también a nivel de los condrocitos estimula la producción del factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Y que posteriormente estas dos hormonas serían las que conduzcan el crecimiento o desarrollo somático normal, ¿no? En este caso vamos a ver que sí existe la hormona de crecimiento, o sea, niveles elevados de la GH, pero no así los del factor de crecimiento a la insulina, que al contrario son bajos, ¿no? Entonces, no va a haber un desarrollo somático normal, ¿no? Y eso sería la parte, digamos, en relación a los primarios, o genéticos, etcétera, y los adquiridos, que es similar, digamos, el efecto, ¿no? Ausencia o disminución de la hormona del crecimiento, disminución del factor de crecimiento similar a la insulina, producida por otro tipo ya de alteraciones. En este caso puede ser la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, ¿no? Estas células productoras son más sensibles a la radiación de toda la hipófisis, ¿no? Cuando llevemos tumores de prolactina, por ejemplo, se hace el tratamiento quirúrgico y después se puede hacer el radioterápico, ¿no? En este caso también va a empezar a tener problemas con la hormona del crecimiento por destrucción ya secundaria o iatrogénica. El cuadro clínico, los déficits de GH en el adulto no produce manifestaciones, excepto las que hemos descrito, ¿no? El envejecimiento, etc. En la niñez va a producir un déficit congénito o adquirido que va a determinar una talla corporal baja, ¿no? Va a haber una velocidad de crecimiento, pero inferior a 4 centímetros por año, y retraso en la maduración ósea, ¿no? Generalmente los primeros años más se presenta como hipoglicemias, ¿no? Por disminución de los depósitos de glucógeno hepáticos, ¿no? La característica de estos pacientes, decimos, no existe el desarrollo a nivel facial, ¿no? O sea, va a existir una facies aniñada, ¿no? La característica cara de muñeca que decimos, ¿no? Piel fina, rasgos delicados, siempre ligera obesidad y la voz infantil, ¿no? Un niño cuando va creciendo, cuando va cambiando hasta el mismo llanto, ¿no? Al principio un llanto más infantil, digamos, ya cuando va creciendo, pues va habiendo cambios, inclusive a nivel del llanto, ¿no? Un llanto más ronco, más fuerte, digamos, ¿no? Y una de las características también importantes acá
es que no hay trastorno intelectual, o sea, no hay un retraso en el desarrollo intelectual, que eso sirve de diagnóstico diferencial o la importancia para ver si no se trata también de un hipotiroidismo de tipo congénito, donde sí va a existir las alteraciones de tipo neurológico, ¿no? O sea, vamos a ver en mixedema, ¿no? O cretinismo más bien dicho. Entonces, una vez diagnosticada, una vez sospecha clínica, ¿no? Fases aniñada, posinfantil, disminución de la talla pondoestatural, peso, etcétera, durante las etapas de crecimiento. Entonces, vamos a ver, primero descartar problemas afectivos, nutricionales, ¿no? Y vamos a ya pedir la dosificación de hormonas, ¿no? O sea, pruebas bioquímicas, déficit de hormona del crecimiento, que actualmente con las técnicas ya de laboratorio, pues se puede hacer mejores diagnósticos, pero generalmente utilizamos también las pruebas dinámicas de estimulación, ¿no? Hemos indicado en el enanismo de tipo Larón aumento de GH y disminución del factor de crecimiento similar a la insulina, que eso hace el diagnóstico diferencial, ¿no? De un enanismo de tipo hipotalámico a un enanismo de tipo ya por déficit o ausencia de receptores a nivel de los tejidos o órganos diana. ¿Eh? Entre las pruebas de estimulación hipotalámica, pues la que se usaba antes era la hipoglicemia insulínica, ¿no? O sea, se colocaba insulina y se veía, ¿no? Producir hipoglicemia, etcétera, donde se veía, ¿no? O se determinaba los déficits o aumentos de la hormona del crecimiento, pero que por el riesgo que presentarían estos niños, generalmente es pruebas ya no se utilizan, utilizando algunas otras sustancias como la arginina, la clonidina, el ejercicio físico tras la administración de propanolol, ¿no? Que eso es fácil, no es tan, no conlleva tanto riesgo como la hipoglucemia insulínica, ¿no? En sí, si la secreción de GH es positivo, o sea, se comprueba de que empieza a aumentar, ¿no? Con estos estímulos hipotalámicos, ¿no? Ya vemos que la falla sí es hipotalámica, como hemos dicho, ¿no? La mayor parte, casi 98% de los casos de enanismo es de origen hipotalámico. Ahora ya, si hay una falta de respuesta hipotalámica, pues vamos a utilizar la prueba de estímulo hipofisiario con la liberadora de hormona del crecimiento, ¿no? Pues se inyecta la hormona del crecimiento, o sea, la liberadora de hormona del crecimiento, y si hay un incremento en la producción de la GH, entonces vamos a ver que la falla sí es hipotalámica, ¿no? Realmente, pero ya cuando se dice el diagnóstico, pues ya más pensamos que es de origen hipotalámico, ¿no? Descartar siempre algunos otros problemas de tipo afectivo, problemas de tipo nutricional, algunas fallas genéticas como el síndrome de Turner, por ejemplo, ¿no? Algunas enfermedades sistémicas como la nefropatía, la hepatopatía, etcétera, que va a producir unos hipopituitarismos, ¿no? Con déficits hormonales y falta de desarrollo, etcétera, ¿no? El hipotiroidismo infantil, que puede cursar también con un déficit secundario de GH, ¿no? Entonces, hemos dicho que cuando existe un hipotiroidismo siempre hay que ver la parte de desarrollo, ¿no? De lo que significa la conducta, lo que significa la parte intelectual.
Y el tratamiento siempre está indicado antes del cierre de los cartílagos, ¿no? Antes, posteriormente ya no nos va a servir de nada. Pese a que existe este tratamiento, pues a veces las respuestas no son muy favorables, ¿no? En el caso del enanismo de tipo Laron, por ejemplo, ya está en fase de experimentación el uso del factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Entonces, en este caso, pues la respuesta aún va a ser no satisfactoria, ¿no? En este enanismo de tipo Laron, porque habíamos indicado que no es déficit de hormona de crecimiento, sino sería un déficit del factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? En este caso, lo que más se utiliza para el tratamiento sería la hormona del crecimiento, o sea, la AGH, obtenida por recombinación genética, ¿no? Actualmente es el único autorizado, se utiliza la hormona, el costo es muy elevado, ¿no? Se utiliza por vía subcutánea, etcétera, ¿no? Ya la 0,10 a 0,15 unidades kilo día por vía subcutánea. Aquí tenemos un enanismo, ¿no? Con hipodesarrollo genital inclusive. Este es, de acuerdo a la literatura, un enanismo de tipo Laron, ¿no? Es casi similar a los otros tipos de enanitos, ¿no? Esta es se dice que a ver, cuando alguien se mete a manejar la máquina, no sé por qué, pues se pierde todo. Yo creo que hay que bloquear, ahorita otra vez tenemos que entrar, no sé, es tan complicada la cosa que, no sé, oye, aquí sale, alguien entra, vamos a tener que bloquearlos para que no entren al- a la presentación, ¿no? Se entra a la presentación y se pierde la imagen. Entonces aquí vamos a ver, esta es una de las enanitas, pues que ha fallecido, creo, hace un par de años atrás, etcétera, donde estaba más o menos en la edad casi de unos 26 años, más o menos, ¿no? Una cara infantil, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un enanito también, hipotalámico. Aquí también, ¿no? Otro enanito, este es un hindú, ¿eh? Comparación de un gigante a un enano. Aquí tenemos un enanito también que entra tranquilo en su silla. La diferencia, ¿no? Igual, ¿no? Un enano y un gigante. ¿Y esto qué será? Flaquita, sin pecho, o sea, atrofia mamaria, delgadita, etcétera, ¿no? Anorexia nerviosa. Una anorexia nerviosa, ¿no? Entonces también por eso hay que diferenciar, ¿no? La anorexia nerviosa, pues es, ya se presentan hipopituitarismos, pero más selectivos. Igual acá, ¿no? Las caquexias, o sea, pacientes desnutridos, ¿no? Donde va a haber hipodesarrollo sí, en general, los que están a veces en terapias intensivas, ¿no? Durante mucho tiempo, por enfermedades. Acá se ve una dama, por ejemplo, que sin desarrollo mamario, sin desarrollo vello púbico, bueno, y al darle una desnutrición, ¿no? Severa.
¿no? Entonces, ese es cortito el tema. Vamos a ver ahora los tumores hipotálamo hipofisiarios, ¿no? Algunas definiciones ya habíamos dado, ¿no? Decimos tumores localizados en el área hipotálamo hipofisiarias, ¿no? Que siempre estos tumores van a tener sus efectos tanto endocrinos, o sea, dependiente del compromiso endocrino, del compromiso hormonal, como también su componente neurológico, ¿no? Las lesiones que van a ocupar espacio van a tener sus manifestaciones ya específicas, ¿no? Dependientes de la presencia del tumor a nivel cerebral, ¿no? Ahora los tumores pues se van a clasificar de acuerdo a función, tamaño, histología, eh, separar o dividir un poco lo que significa un tumor ya hipotalámico, un tumor hipofisiario. ¿Eh? De los tumores hipotalámicos habíamos visto los craneofaringiomas, ¿no? Y hay varios en este caso, germinomas, o sea, dependiente de la histología, ¿no? Germinomas, amartomas, hemangiomas, sarcomas, gliomas, etcétera, que van a tener ciertas características de presentación clínica, ¿no? La mayor parte de las veces es de carácter neurológico, pero si existe un compromiso también, hemos hablado de los compromisos extra hipofisiarios, por ejemplo, ¿no? Un tumor, un glioma del nervio óptico puede causar compresión a nivel hipotalámico del tallo, compresiones a nivel del tallo, produciendo también déficit hormonales, o sea, déficit endógenos, ¿no? La presencia de metástasis, la presencia de neoplasias, procesos inflamatorios, procesos neoplásicos, ¿no? Que generalmente van a producir hipo, ¿no? Y rara vez producen hiperfunción, ¿no? O sea, si hay un tumor a nivel hipotalámico, hemos dicho los síntomas más van a ser neurológicos y los síntomas endocrinológicos serían más por compresión, en este caso van a producir pues más hipofunciones que hiperfunciones. ¿Eh? Los tumores hipofisiarios, en su mayor parte, hemos dicho, son adenomas, ¿no? La presencia de sarcomas, carcinomas, metástasis son excepcionales en esta área, ¿no? En la hipofisiaria. ¿Eh? Generalmente estos tumores hipofisiarios son productores hormonales, pues se van a clasificar de acuerdo a su función también, ¿no? Tumores funcionantes o no funcionantes, o secretores o no secretores, ¿no? Los funcionantes de acuerdo al tipo hormonal, ¿no? Hormona del crecimiento, hormona prolactina, etcétera, ¿no? Que ya el diagnóstico va a ser ya más específico al tratar las enfermedades. De acuerdo al tamaño, ¿no? Los micro y los macro. Vamos a ver ya en la práctica clínica, por ejemplo, esto que los macroadenomas más se van a manifestar ya como presencia de masas, o sea, con síntomas de tipo neurológico. Los microadenomas más con síntomas endocrinológicos, ¿no? Un microadenoma hipofisiario, productor de prolactina, por ejemplo, ¿no? Las alteraciones van a ser inicialmente una hiperprolactinemia hasta que el tumor llega a crecer más de 1 centímetro, entonces ya se vuelve un macroadenoma y pues en este caso también vamos a tener alteraciones de tipo neurológico, ¿no? Hemos hablado de cefaleas, hemos hablado de mianopsias, etc. Ahora, de acuerdo a su capacidad de invasión, vamos a ver en invasivos o no invasivos. Ya en las
consideraciones generales, ¿no? de estos tipos de tumores, ¿no? Vamos a ver que los hipotálamo hipoficiarios representarían entre el 5 a 20% de todos los tumores a nivel cerebral. O sea, todas las neoplasias cerebrales, el 5 a 20% estarían por la presencia de tumores hipotálamo hipoficiarios, y de este 5 a 20%, el 90% va a ser hipoficiario. O sea, los tumores en el área hipoficiaria, pues, son más frecuentes. Entre los hipotalámicos tenemos los craneofaringiomas, manifiestos durante la infancia, ¿no? Hemos visto inclusive que estos tumores iniciados durante la infancia, operados, reoperados, todos los tratamientos posibles, sin embargo, a veces los diagnosticamos ya en etapas de adulto, o sea, 20, 25 años, y en ocasiones inclusive ya con alteraciones severas como ceguera, etcétera, ¿no? Por compresiones, etcétera. Los tumores generados por anomalías del desarrollo se presentan realmente antes de los 25 años, mientras que los otros tipos de tumores después de los 25 años. Pero incidencias o prevalencias, pues hablamos de que los tumores hipoficiarios, 200 por millón de habitantes, o sea, más son incidencias del exterior, digamos, ¿no? Hablamos de 15 pacientes nuevos por millón, uno de cada 1000 tumores de hipófisis se va a manifestar clínicamente, ¿no? Realmente la edad de inicio de síntomas o manifestaciones clínicas entre los 40 y los 50 años. Hemos hablado de la hormona del crecimiento, ¿no? El adenoma productor de hormona del crecimiento que aparece entre los 40, 50, a veces hasta más años. Excepción de los prolactinomas, que es más en etapas tempranas, ¿no? 20 a 30 años. En relación a los prolactinomas, son los tumores más comunes. 50% de todos los adenomas hipoficiarios van a ser productores de prolactina, 25% secretores de GH, los no funcionantes 20% y los secretores de STH menos del 8%. El resto de los grupos hormonales pues son excepcionales como TSH y gonadotropina, ¿no? Entonces, estos son conceptos un poquito generales de lo que va a significar los tumores hipotálamo e hipoficiario, ¿no? Sexo, algunas enfermedades, vamos a ver que es más frecuente en la mujer, ¿no? Incluso hasta 5, 6 veces más, digamos, en la mujer que en el varón, ¿no? Los de ACTH, hablamos de 4-1, 8-1, y pues existe cierta prevalencia, si podemos decir así, mayor en la mujer en la presencia de este tipo de tumores o adenomas. Ahora, la causa, pues, alteraciones a nivel de estructuras embrionarias, hablamos de cariofaringiomas a nivel de la bolsa de Rathke, ¿no? Restos de la bolsa de Rathke. Realmente los adenomas hipoficiarios empiezan en la hipófisis, ¿no? Lesión primitiva de la hipófisis, decimos la iniciación en la hipófisis, y posteriormente este desarrollo del tumor va a ser favorecido, ¿no? O promocionado, decimos, por la presencia de los liberadores hipotalámicos, ¿no? Estimulación de la hormona. Y posteriormente ya llega a una etapa, pues, donde los tumores se van a volver autónomos, ¿no? Ya las formaciones granulomatosas, las metástasis, alteraciones autoinmunitarias también hay que tenerlas en cuenta en el diagnóstico de estos tipos de tumores hipotálamo hipoficiarios, ¿no?
hablamos, por ejemplo, de una silla turca vacía, ¿no? A veces el tumor se sale por una herniación a través de la dura madre y vamos a encontrar una silla turca vacía. O en ocasiones, cuando estamos haciendo estudios o en forma ya aguda, se va a presentar una necrosis espontánea, una necrosis del tumor hipofisario, dándonos una silla turca vacía también, ¿no? En este caso, pues el cuadro es bastante severo. Ahora, en relación a la anatomía patológica, dependiendo un poco de lo que va a significar la etiología, ¿no? Pues si es un craneofaringioma, generalmente son tumores ya de tamaño variable, puede haber calcificaciones, generalmente es quístico, los germinomas similares a los seminomas, etcétera, ¿no? Amartomas, de acuerdo a su característica histológica, ¿no? Generalmente los tumores hipoficiarios las vamos a clasificar más de acuerdo a la función, ¿no? O sea, es tumor de crecimiento, tumor tiroideo, de la TSH, la CTH, etcétera. Entonces vamos a necesitar en algún caso, recurrimos a las técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? O sea, ya cuando se hace el tratamiento, se saca el tumor, se hace estas técnicas que ahorita es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Estas técnicas de inmunohistoquímica, inclusive para ver ya tipos de tratamiento en relación a la histología del tumor, ¿no? O sea, las técnicas de inmunohistoquímica. Ahora bien, la parte de clínica de estos tumores hipotálamo hipoficiarios realmente van a venir en dos modalidades, ¿no? O a veces combinadas ambas, las manifestaciones neurológicas y las manifestaciones endocrinológicas, ¿no? Las manifestaciones neurológicas serían la presencia de la presencia de tumor a nivel intracraneal, ¿no? Manifestaciones oftalmológicas por la presencia también o compresión de la masa y alteraciones del comportamiento, ¿no? Generalmente, de acuerdo a la localización o a la proyección del tumor, ya sea a nivel frontal, a nivel temporal, etcétera, también va a haber las manifestaciones neurológicas con ya alteraciones a nivel, llámese, alteraciones a nivel frontal, a nivel temporal, las crisis convulsivas, etcétera, ¿no? Aquí las alteraciones endocrinológicas, sobre todo de acuerdo a la funcionalidad hormonal, pues si es un tumor de prolactina, productor de prolactina, vamos a encontrar las hiperprolactinemias tumorales, producción de GH, hemos visto acromegalia gigantismo, ACTH, el síndrome o la enfermedad de Cushing en sí, el TSH, el hipertiroidismo secundario, las gonadotrofinas, ya con algunas alteraciones, inclusive hasta al inicio del crecimiento y la pubertad, ¿no? Las de hipofunción, o sea, disminución de la función, grados variables de hipopituitarismo, ¿no? Diabetes insípida o combinación, ¿no? De hiperfunción e hipofunción, ¿no? Un tumor hiperprolactinémico, o sea, con producción de prolactina, un síndrome prolactinémico, puede producir, o sea, esta hiperfunción por la prolactina y una hipofunción por compresión, digamos, un hipotiroidismo por compresión de las células productoras de TSH a nivel de la hipófisis, ¿no? O sea, combinaciones de hiperfunción con hipofunción. Hemos indicado también que
los tumores macros, o sea, los macroadenomas, más se manifiestan por síntomas neurológicos y los microadenomas más, o inicialmente, por problemas de tipo endocrinológico, ¿no? Dependiendo de su actividad y de hiperfunción y del grupo hormonal involucrado, ¿no? Ahora vamos a ver un poco las manifestaciones neurológicas, porque las manifestaciones endocrinológicas las estamos viendo ya en los diferentes tipos de enfermedades, ¿no? En sí, yo llevo esto, digamos, después de haber llevado las hiperproducciones a nivel hipoficiario, como el GH, etcétera, pero que, sin embargo, pues nos va a orientar nuevamente a seguir viendo las alteraciones clínicas que pueden presentar estos tumores, ¿no? Si hablamos de las manifestaciones neurológicas, pues el dolor de cabeza o la cefalea sería el síntoma más común, ¿no? O sea, cefaleas de tipo frontal, cefaleas temporales, cefaleas retroorbitarias, ¿no? Son generalmente producidas por compresión por el tumor, ¿no? Por eso que cuando vemos como estudio las cefaleas en la consulta, pues hay que ver y definir, ¿no? Si es una cefalea de causa neurológica, una cefalea de causa metabólica, una cefalea inclusive de causa psicológico-psiquiátrica, ¿no? Las cefaleas tensionales, etcétera, ¿no? Siempre tratamos de definir, orientar el cuadro, ¿no? Pues si se tratara de un tumor a nivel de hipotálamo hipófisis con otro tipo de alteraciones, no sé, una cefalea inicialmente y ver si hay algunos problemas a nivel ocular, a nivel visión, etc. Entonces ahí vamos a inclusive acudir a técnicas, ¿no? Ya sea del especialista, oftalmólogo, ver campos visuales, campimetrías, potenciales evocados, ¿no? En algún caso estamos viendo en la práctica ya clínica, ¿no? No sé si alguno de los estudiantes ha rotado conmigo en el país, ¿no? La presencia de parálisis de pares craneales, ¿no? Tercer par, sobre todo, el sexto par, cuarto par, ¿no? Con alteraciones a nivel de tos palpebral, midriasis, oftalmoplegia, diplopía, etcétera, ¿no? Entonces, en el estudio de esto, aparte de pedir hormonas, también hay que pensar en descartar un tumor, digamos, ¿no? Pedir una tomografía, una resonancia, etcétera. Rara vez se produce hipertensión intracraneal, sobre todo cuando hay alguna invasión hacia el agujero de Monro, ¿no? O sea, ya con bloqueos en la circulación del líquido cefalorraquídeo, pues, y las características de una hipertensión intracraneal, ¿no? Cefalea, alteraciones del sueño, termorregulación, desorientaciones temporoespaciales, etcétera, ¿no? O sea, ya cuando el tumor va extendiéndose a otras áreas del cerebro, llámese temporal, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a encontrar cambios en la personalidad, ¿no? Si se acuerdan de psiquiatría, ¿no? El clásico Moria que decimos, ¿no? Donde son pacientes desinhibidos, pueden estar sin ropa, etcétera, andar sin ropa, etcétera, ¿no? O hacia los lóbulos temporales, ¿no? Convulsiones de tipo parcial, convulsiones tónico-clónicas, etcétera, ¿no? Entonces ya viendo las proyecciones de estos tumores, también podemos tener otros cuadros sobreagregados. Ahora
presencia, ¿no?, de metástasis en estos tumores, pues es un poquito más raro, hemos dicho, ¿no? Raro que los tumores hipoficiarios den metástasis tanto en el mismo sistema nervioso central como fuera de él, ¿no? Ahora, a veces tenemos estas necrosis, las sillas turcas vacías que decimos, en un paciente que presenta una cefalea intensa, trastornos del sesorio, inclusive hasta un coma, ¿no?, de aparición brusca, alteraciones de la visión, etcétera. Podíamos también pensar que el tumor puede haberse necrosado, ¿no?, ya sea una necrosis isquémica o una hemorragia intratumoral, ¿no?, que eso requiere pues una intervención quirúrgica para descomprimir la zona, ¿no? Es un cuadro agudo neurológico bastante complicado con altas cifras de mortalidad. Requiere intervención quirúrgica inmediata, ¿no? Ahora, para el diagnóstico de estos tumores hipotálamo hipoficiarios, ¿no?, tenemos que ver, ¿no?, el estudio dirigido, como hemos dicho, a la parte neurológica y a la parte endocrinológica, ¿no? La parte endocrinológica la estamos viendo, hemos visto las alteraciones a nivel, a nivel endocrinológico, por ejemplo, en la acromegalia, ¿no?, crecimiento acro, crecimiento de órganos, etcétera, y la parte neurológica sería ya la presencia de algunas alteraciones a nivel de la visión, alteraciones cerebrales, cefaleas, etcétera, ¿no? Y que, aparte del estudio clínico, ya sea neurológico o endocrinológico, vamos a requerir algunas técnicas de estudio, ¿no?, llámese radiológicas, etcétera, ¿no? En este caso vemos las técnicas de imágenes para precisar, ¿no?, la presencia del tumor, la presencia de extensión del tumor, la presencia del tamaño del tumor, compresiones, etcétera, ¿no? Hemos hablado desde la radiografía simple de la silla turca que habíamos dicho, ¿no?, que es ya antiguo, ya no se utiliza en los hospitales donde tenemos tomografía, donde tenemos resonancia, ¿no? Se utilizaba la neumoencefalografía, por ejemplo, ¿no? O sea, se introducía aire a nivel de la columna, ¿no?, el líquido cefalorraquídeo para la circulación, se iba al cerebro y se sacaban, ¿no?, las radiografías, llamaba la neumoencefalografía, ¿no?, que ya ahora las técnicas pues han mejorado con la resonancia magnética, la tomografía computarizada, etcétera, ¿no?, que decimos que la tomografía pues es más útil para las lesiones óseas y la resonancia magnética sería más útil para evaluar masas, ¿no?, supracelares, quiasmas, paracelares, etcétera. Entonces, la técnica actual ideal sería pedir una resonancia magnética, ¿no? Pero los costos, la asequibilidad, digamos, a este estudio, ¿no? Es raro el seguro que tenga, digamos, excepto la caja que siempre compra cosas, tenemos un resonador, ¿no? Lo más que tenemos frecuente son las tomografías, ¿no? Y en las técnicas de tomografía, las angiografías, las contrastadas, igual en las resonancias magnéticas contrastadas, o las ya con algunas sustancias más específicas, habíamos hablado de los marcadores radioisótopos, ¿no? La osteotrida, por ejemplo, para el estudio de los tumores productores de crecimiento, ¿no? Entonces, las técnicas laboratoriales también se utilizan, ¿no?, la presencia, o ya sea aumentada o disminuida, de
de las hormonas, ¿no? La somatostatina, el desarrollo de los isótopos radioactivos, ¿no? Que también nos sirven hasta a veces para hacer ya los tratamientos más específicos, ¿no? Gamografía con osteótida, por ejemplo, para tratamiento ya así sensible, capta bien estos radioisótopos, el tumor a nivel hipoficiario, entonces el tratamiento va a ser, ¿no? Con osteotrida también para ya frenar o evitar recidivas, etc. Y el tratamiento, ¿no? En sí, eliminar la masa tumoral, ¿no? Preservar la visión, eliminar la hipersecreción hormonal, corregir la posible hipofunción, evitar la recurrencia del tumor. No, o sea, lo ideal, pues si existe un tumor, hemos dicho, y vamos a ver, ya sea crecimiento, ya sea prolactina, otro tipo de tumor a nivel del área hipotálamo hipoficiaria, pues el tratamiento quirúrgico es el ideal. Sacar toda la masa tumoral, tratando de preservar algunas otras funciones, ¿no? Llámese visión, llámese daño a otros grupos celulares, ¿no? Con posible hipofunción posterior. Vale, hemos hablado, ¿no? De tres, sobre todo el tratamiento quirúrgico, coadyuvado con radioterapia o quimio, o el uso de algunas sustancias radiactivas y el uso farmacológico, ¿no? Entonces tenemos médico, fármacos, quirúrgico, la cirugía y radioterapia o quimioterapia, ¿no? Entonces, vamos a ya hablar en cada, ya hemos hablado también en la hormona del crecimiento, ¿no? Que tratamientos utilizamos generalmente en la actualidad, las monoterapias casi ya no existen, ¿no? Inclusive si hablamos de enfermedades como diabetes, por ejemplo, la monoterapia es rara, ¿no? Hablamos otras enfermedades, la presión, por ejemplo, ¿no? La monoterapia, un solo medicamento, llámese losartán, por ejemplo, casi ya no se está utilizando la monoterapia, sino combinada o a otros antihipertensivos o diuréticos, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente disponemos de estas tres modalidades y que a veces utilizamos las tres, ¿no? Empezamos a veces con radio, después cirugía y después fármaco. O empezamos con la cirugía, seguimos con la radio y después la terapia farmacológica, ¿no? Ya sea para terapia supletoria o terapia ya ver de tratar de frenar, digamos, la producción nuevamente o la recidiva del tumor. En el tratamiento quirúrgico hemos visto ya la parte de la cirugía que se utilizaba antes, la transcraneal, y ahora se utiliza más la transesfenoidal, ¿no? La cirugía con esta técnica, la transesfenoidal para los tumores hipoficiarios, pues la que más se utiliza actual, ese abordaje transesfenoidal, ¿no? Mejor si es con microscopía, etcétera, ¿no? Y todos los tratamientos que se realizan a posterior farmacológicos. Igual, ¿no? La radioterapia, ¿no? Puede ser pre o post quirúrgica. Esto ya más como una miscelánea de las lesiones hipotalámicas más frecuentes, ¿no? Que aparte de tener estos trastornos de tipo, llámese neurológico, presencia de masa o endocrinológico, con sus alteraciones hormonales, ya algunas, en este caso del hipotálamo, por ejemplo, sus funciones específicas del hipotálamo, ¿no? También produce alteraciones, o sea, interviene, digamos, como regulador autónomo, ¿no? Puede haber disfunciones autónomas, puede haber taquicardia,
puede haber enrojecimiento facial, alteraciones de la temperatura corporal, ¿no? Posteriormente, alteraciones a nivel ya intelectuales, comportamiento, debilidad motora, convulsiones, etc., ¿no? Entonces, hay que considerar también en las lesiones hipotalámicas las alteraciones propias o inherentes al mismo hipotálamo y las alteraciones ya por presencia de masa. Generalmente en los niños, ¿no? Alteraciones de retraso en el crecimiento corporal. La presencia de diabetes insípida generalmente es frecuente, clave, ¿no? Aquí el craniofaringioma, más como relato, ¿no? Es más frecuente en las niñas. No sé si han visto tumores o llevan en cirugía pediátrica o en pediatría general, ¿no? El craniofaringioma. Nosotros hablamos un poco aquí de craniofaringioma, que es un tumor frecuente, decimos, en la niñez. Se origina a nivel de los restos de la bolsa de Radke, tamaño pequeño, tamaño grande, desde una uva a una naranja, ¿no? Va a producir alteraciones de tipo funcional a nivel cerebral, ¿no? La presencia de lesiones o trastornos a nivel del tallo, a nivel de la hipófisis, ¿no? Por su comportamiento, ¿no? O sea, se opera y las recidivas son frecuentes, entonces por su comportamiento clínico se considera como un tumor maligno, pero es benigno, ¿eh? Puede ser supracelular, generalmente durante la niñez alteraciones neurológicas, generalmente visuales, ¿no? Y el diagnóstico más se hace por imagenología. El tratamiento aquí es quirúrgico, siempre quirúrgico, ¿no? Y posteriormente la radioterapia, siempre radioterapia, cirugía y radiación, ¿no? Para el tumor. Y sin embargo, pues las recidivas son bastante frecuentes, las alteraciones, como les había dicho, ¿no? Ya cuando pase esa etapa de la niñez, que se yo, adolescencia, ya en la etapa adulta ves las lesiones que quedan, pues son importantes, ves con ceguera, panhipopituitarismos, generalmente requieren tratamiento sustitutivo hormonal, ¿no? Tiroides, etc. Aquí tenemos un cráneo faringioma, ¿no? Importante, gigante. Van a ver que está comprimiendo estructuras vecinas, el quiasma, inclusive algo del tálamo también, ¿eh? Aquí un componente quístico importante, ¿no? Se extiende hacia la silla turca, un cráneo faringioma. Este es un teratoma supracelular, ¿no? No se divisa muy bien acá, ¿no? De origen germinal, calcificaciones, etc. Igual acá, ¿no? El germinoma ya con estos cuadros pueden producir, ¿no? Alteraciones a nivel de la pubertad, una pubertad precoz y una hipertrofia puberal de la glándula hipofisiaria, ¿eh? Son imágenes que se van a presentar a nivel del área hipotálamo hipofisiaria, sobre todo a nivel hipofisiario, no que en el diagnóstico inicial podríamos decir presencia de masa, presencia de tumor, y que en algún caso van a tener ciertas características, ¿no? Imagen en muñeco de nieve, como hemos visto, ¿no? Las imágenes quísticas, que es más característico del cráneo faringioma, ¿no? Entonces, hemos llevado la parte adenohipofisiaria, nos quedaría el sistema hipotálamo neurohipofisiario, neurohipófisis, para continuar el tema. Estamos nomás con buen avance, no quiero avanzar más con el otro grupo, estoy atrasado, 1 hora 30 minutos de clase, está bien,
¿no? Tendríamos como 30 minutos todavía, un poquito menos, ¿ya? Entonces vamos a parar acá, la próxima clase ya llevamos sistema hipotálamo neurohipoficiario,